Alzando la voz, para que todo el mundo sepa que Cristo está vivo. Alzando la voz, como profetas que siembran esperanza e irradian luz dentro de nuestra iglesia y en medio de nuestro mundo. Bienvenidos. Esto es Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Si sentís un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos a nuestro programa Alzando la Voz para la Evangelización. Hermanos, los invitamos para que se queden con nosotros, para que sean parte importante de este proyecto que es la evangelización a través de los medios. Hoy tenemos, hermanos, un programa muy ameno, muy interesante. Estamos hablando nada menos que de la historia de la salvación. Estamos en la segunda etapa que se llama En Marcha hacia Cristo. Entonces, hermanos, pues quedan ustedes invitados para que se queden, para que tengan ahí a la mano su Biblia. Vamos a estar leyendo algunas citas. Los invitamos también para que corran la voz. Inviten a sus hermanos, a sus amigos, hermanos, para que estén al pendiente de la programación de Koinonia Media. Mi nombre es Alejandro Domínguez, miembro de esta gran comunidad que se llama Koinonia. Y estamos transmitiendo desde Tijuana, Baja California, aquí en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, desde donde les enviamos un cordial saludo, hermanos. Otra vez, la bienvenida. Vamos a hacer un saludo, hermanos, que San Pablo hace a los tesalonicenses y dice así: en todo momento los tenemos presentes en nuestras oraciones y damos gracias sin cesar a Dios por ustedes, pues constantemente recordamos ante Dios nuestro Padre su fe que produce frutos, su amor que sabe actuar, su espera de Cristo Jesús, nuestro Señor, que no se desanima. Palabra de Dios. Pues mis hermanos, con este saludo que hace San Pablo, pues les damos también a ustedes la más cordial bienvenida a este programa Alzando la Voz, mis hermanos. Recordamos nuestro tema, que estamos hablando precisamente de la historia de la salvación. Algo, hermanos, que pues todavía no termina, hermanos. Esta historia aún está presente. Todavía tenemos nosotros tiempo, hermanos, para poder escribir en esta página de la historia, ¿verdad? Nuestra propia historia, hermanos. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues vamos a hacerlo de la manera que podamos nosotros participar en nuestra iglesia, de la manera en que estemos activos, hermanos, en este proyecto de evangelización. La historia de la salvación, hermanos, es el hilo dorado que da unidad al desarrollo del plan de salvación. Fíjense, un plan que nuestro Señor trazó hace muchos años y en el cual pues nos incluye a todos nosotros. Por eso dice que la historia es el hilo dorado que da unidad al desarrollo del plan de salvación a través del tiempo, mis hermanos, a través del tiempo y del espacio. Y siguiendo este itinerario, pues ya hemos recorrido algunas generaciones, pues estas son parte o nosotros somos parte todavía activa de este gran proyecto, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque Dios, que siempre toma la iniciativa,
Él quiere, mis hermanos, que todos los hombres se salven. Ese es el proyecto principal, el meollo del proyecto. Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Para ello elaboró un plan maravilloso, mis hermanos, que es precisamente esta historia de la salvación. Entonces vemos, hermanos, que mediante este plan que él elaboró para que todos los hombres se salven, estamos todos incluidos. Nada más que muchos de nosotros pues está fuera en este momento, ¿verdad? Nos hemos salido, hermanos, hemos optado por otros caminos, hemos optado por otros cauces que no nos conducen a esa historia, hermano, que no nos conducen a esa salvación de la que estamos hablando precisamente. Entonces decimos, hermanos, que nuestro Señor, que Dios elaboró un plan maravilloso. Él tenía en mente, ¿verdad?, que todos los hombres fuéramos salvos, que todos los hombres viviéramos como hermanos en un paraíso, mis hermanos. ¿Se acuerdan del paraíso que le prometió o que le dio a Adán y a Eva? Allí íbamos a vivir, hermanos. Para ello, pues este plan estaba ya trazado, hermanos. Pero por el pecado del hombre, esto pues no se pudo llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, hermano, Dios, que es rico en amor y en misericordia, fíjense, en lugar de castigo, en lugar de un castigo merecido por esos pecados, Él quiere, aún fíjense, aún de todo lo que hemos hecho, de lo que hemos dicho, todavía quiere que nosotros seamos salvos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque decimos que es rico en amor y misericordia, mis hermanos. Entonces, todavía después de todo lo que hemos hecho, nos promete enviar a aquel que derrotaría definitivamente al mal, que es nuestro Señor Jesucristo, que se ensañaba contra los hombres y tendía sus tentáculos hasta la creación entera. Estábamos hablando del maligno, hermanos. Por eso envía a nuestro Señor Jesucristo, que es el que lo va a derrotar. Entonces, hermanos, Dios realiza su designio en la historia de hombres concretos. Cada quien, ¿verdad?, en su lugar, cada quien con su firme convicción de que nosotros queremos ser salvos, mis hermanos. Dice que Dios realiza su designio en la historia de hombres concretos y familias concretas también, pero especialmente a través de un pueblo al que le confía ser el portador del futuro Mesías, que ha de instaurar el reino de Dios en este mundo. Entonces, mis hermanos, a través de la historia de la salvación vamos a ir viendo nosotros cómo pues los grandes hombres, por eso dice que a través de hombres concretos, como ya tuvimos oportunidad de ver a Abraham, a Moisés, a Jacob, a José, todos ellos, ¿verdad?, hombres concretos que estuvieron presentes en esta historia, que llevaron ese camino, hermanos, ese camino que lleva a la salvación y de la cual nosotros estamos también invitados, estamos llamados a formar parte de ese pueblo del que hablan las Sagradas Escrituras. Ese pueblo todavía podemos ser nosotros, mis hermanos, y por eso la invitación para que estemos prestos al llamado, para que estemos alertas, como dice también la palabra, alertas a ese llamado, mis hermanos. Que no se nos haga tarde, que no se nos pase el tiempo. Ahorita, hermanos, vamos a ir a un corte, pero regresamos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad.
somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. A Tijuana llega Ministerio de Música GESED. El Seminario Diocesano de Tijuana te invita al gran concierto con GESED. Sábado 15 de junio en el Seminario Menor, Cerro Colorado, a partir de las 6:30 de la tarde. Venta de boletos en Seminario Diocesano Mayor y Menor y Coinonía Radio. Donativos 60 pesos niños y adultos. Ministerio de Música GESED, única presentación en Tijuana. Seminario Diocesano de Tijuana invita. Amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Pescador, Cristo te hizo pescador. Indícanos dónde encontrarlo para ser con Él felices como tú. Voy navegando sin timón, el mar abierto me abandona la razón. Apenas si sobrevivo como un niño perdido. Busco algo que no hay en mi interior. Mas de repente llegas tú. Y en tu palabra el faro de la blanca luz. Llévame a puerto seguro, donde hay un futuro, donde exista un cielo más azul. Tu palabra es la esperanza que buscamos tantas alas. Pescador, tú serás. Regresamos, hermanos. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por ser parte importante de este gran proyecto que es la evangelización a través de los medios, mis hermanos. Hermano, pues estamos transmitiendo a través de tjcatólico.com, como ya les informamos, desde Tijuana, Baja California, desde la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. Hermanos, pues regresando a nuestro tema, vemos que el proceso de la salvación, el proceso de la historia, es porque nuestro Señor quiere que todos seamos salvos. Y de esta manera, hermano, pues Él nos invita y nos motiva a que estemos presentes en cada uno de sus servicios, en cada uno de esos ministerios, hermanos, que tiene nuestra Iglesia Católica. Fíjense, hermanos, que retomando el tema, llegada a la plenitud de los tiempos, Dios envía a su propio Hijo para que instaure el reino de Dios, liberándonos de la opresión del pecado y comunicando vida. A eso vino Jesús, nuestro Señor, hermanos, a instaurar el reino de Dios, a liberarnos de la opresión del pecado y a comunicar vida, mis hermanos. Y vida en abundancia, como dice aquí la lectura, a todos los que crean en su nombre. Cristo Jesús, único Salvador, victorioso de la muerte, es el gran vencedor del mal personal y social, hermanos. Y es que actualmente estamos viviendo otra etapa de la historia, mis hermanos, de salvación que conjunta y de alguna manera supera a las anteriores. Pero
extiende su mirada a las nubes del cielo, esperando la segunda gloriosa venida de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, pues como les comentaba al término del segmento anterior, pues tenemos que estar alertas precisamente por esto, porque estamos esperando la segunda gloriosa venida de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Estad alertas, dice la lectura, hermanos, dice la cita bíblica. La historia es escrita por el poder de Dios a través de los hombres, como todos nosotros, como comentábamos, cada uno de los hombres en concreto, dice la palabra, fueron llamados, hermanos, para de alguna manera ser parte importante de esta historia. Y hoy, este mismo llamado, pues se nos hace a nosotros también, hermanos. Por eso dice que la historia es escrita por el poder de Dios a través de hombres, como todos nosotros, que con sus luchas, que con sus victorias y fracasos, llevan adelante el plan de Dios, aunque por caminos diferentes. Ya sabemos que cada uno de nosotros pues tiene sus dones, tiene sus talentos, hermanos. A cada uno de nosotros se nos han entregado talentos, y es de esta manera como vamos nosotros a llevar adelante el plan de Dios. De alguna manera hemos sido llamados, de alguna manera hemos sido, estamos pues tentados para que este plan se lleve a cabo, hermanos. No podemos decir que no. Estamos en la víspera de la aparición en el cielo de la señal victoriosa de Cristo Jesús, de esa señal victoriosa que va a ser sobre Satanás, hermanos, el pecado y la muerte. Y vamos a estar nosotros esperando la consumación de ese gran acontecimiento que estamos esperando. Nuestro trabajo en el Señor no va a ser en vano, mis hermanos, no tiene que ser en vano. Cualquier trabajo que nos corresponda hacer, que nos llamen para realizar, no va a ser en vano, mis hermanos. Así sea mínimo un servicio pequeño en la iglesia, un servicio pequeño en algún grupo en el que estés o el que te llamen, no dudes en hacerlo, hermano, porque dice la palabra que nuestro trabajo, si es en el Señor, no es en vano. La historia de la salvación, columna vertebral de la Biblia, es nuestra propia historia, hermanos. En nosotros y en cada uno de nosotros se resume y concentra la historia de la salvación. Por eso les decía al inicio de nuestro programa que nosotros somos parte importante de esta historia, que todavía falta mucho que escribir, que todavía podemos nosotros estar presentes, ser partícipes de esta historia que aún se va a escribir, mis hermanos. Por eso es el llamado, por eso es ese llamado de que estemos despiertos, de que estemos alertas para cuando esto suceda, hermanos. Y regresando un poco a lo que habíamos leído, habíamos visto el tema anterior, la semana pasada, hermanos, vemos que el último juez, que fue Samuel, que era un profeta, hermanos, que era un hombre consagrado desde su nacimiento al servicio de Dios. Vemos que en esta etapa de lo que es primera y segunda de Samuel, y luego primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, vemos toda esta parte de la historia de los jueces, hermanos, y de la monarquía. Precisamente hoy vamos a hablar un poco de la monarquía, que es una etapa muy grande también en la historia de la salvación. Fíjense, hermanos, cómo se lleva a cabo la monarquía. Nos dice la lectura que el último juez fue Samuel, y en ese tiempo el pueblo quería tener un rey. Fíjense, querían tener un rey, a pesar de que ya Yahvé se había constituido rey y señor del pueblo. El pueblo quiere tener un rey como lo tienen los otros pueblos. Dios se lo concede, y el primer rey fue Saúl. El rey es el ungido, el señalado de Dios. Es importante, hermanos, notar que el origen de la monarquía
no era bien visto por todos. Había una fuerte oposición por parte de quienes sostenían que no puede haber para el pueblo elegido otro Dios que no sea el mismo Yahvé, que ya habíamos comentado. Esto disgustó mucho a Samuel, hermanos, cuando le dicen, danos un rey para que nos juzgue. Imagínense nomás. Y oró a Yahvé, Samuel oró a Yahvé, pero Yahvé le dijo a Samuel, haz caso a todo lo que el pueblo te dice, porque no te han rechazado a ti, le dice a Samuel, me han rechazado a mí para que no reine sobre ellos. Fíjense, hermanos, todo lo que ellos me han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, te han hecho también a ti. Escucha sin embargo su petición, pero les advertirás claramente y les enseñarás el fuero del rey que va a reinar sobre ellos. Estamos, hermanos, resumiendo parte de esta historia y estamos entendiendo el por qué se da la monarquía en esos tiempos de la historia de la salvación. Ya hemos visto que antes de los reyes pues existieron los jueces, y que de la misma forma que cuando uno de los jueces moría, el pueblo empezaba otra vez a hacer lo que quería. Nombraban otro juez y lo mismo, ¿no? Se calmaban y otra vez moría el juez en turno y regresaban a lo mismo de antes. Entonces, a partir de ahí piden un rey, ¿no? Un rey que los juzgue, dice la lectura. Entonces, hermanos, Samuel repitió todas estas palabras a Yahvé, al pueblo que le pedía un rey, diciendo, he aquí el fuero del rey que va a reinar sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los destinará a sus carros y a sus caballos, y tendrán que correr delante de su carro. Los nombrará jefes de 1000 y jefes de 50, les hará labrar sus campos, segar su cosecha, fabricar sus armas de guerra y los arreos de sus carros. Tomará vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Tomará vuestros campos, vuestras viñas y vuestros mejores olivares, y se los dará a sus servidores. Tomará el diezmo de vuestros cultivos y vuestras viñas para dárselo a sus eunucos y a sus servidores. Tomará también vuestros criados y criadas y vuestros jóvenes y asnos, y los hará trabajar para él. Sacará el diezmo de vuestros rebaños, y vosotros mismos seréis sus criados. Ese día os lamentaréis a causa del rey que os habéis elegido. Pero entonces Yahvé no os responderá. ¿Se imaginan, hermanos? Lo que estaban pidiendo no sabían ni en la que se estaban metiendo, ni siquiera, ¿verdad? Entonces, nosotros muchas veces no estamos conformes, hermanos, con lo que tenemos, con lo que somos, y pedimos y queremos que sea de otra forma, ¿verdad? Aquí vemos como el propio pueblo de Israel, que rechaza a Yahvé como su rey, pide otro rey, ¿verdad? Y ya vimos todo lo que esto provoca, ¿no? Todo lo que esto como consecuencia, que van a tener que rendir tributo a un rey que los va a doblegar y que les va a quitar el diezmo, les va a quitar todo lo que están produciendo, porque van a tener que pagar por ese rey, hermanos. Entonces, muchas veces nosotros aquí en estos tiempos pues somos casi iguales, ¿no? Tenemos como rey a otras cosas, al dinero, por ejemplo, y no queremos darle esa relación a nuestro Dios, esa divinidad, ¿verdad? Ese rey, el ser rey para nosotros, y queremos otros reyes. Hermanos, pues también se nos acaba el tiempo de este segmento. Vamos a un corte, pero ahorita regresamos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Escucha todos los martes a las 7 de la tarde Liturgia, conducido por el Padre Javier Montes.
Este programa te ayudará a comprender mejor las partes en las que está compuesta la Santa Misa. No olvides sintonizarlo por radio en la 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com. La Iglesia acepta los nuevos retos que le presentan la migración humana, intensificando la solidaridad y respeto por la dignidad del migrante y sus derechos fundamentales. El Padre José Lamberto López Rosas nos ayuda a comprender este proceso en tu programa Movilidad Humana, los martes a las 8 de la noche por Koinonia Radio 1420 AM y por www.tjcatólico.com. Sueños en mi camino, recuerdos que me acompañan. Escucha al Padre Ángel López Betancourt cada martes de 9 a 10 de la noche en el programa de Pastoral Social, difundiendo los valores evangélicos y de la doctrina social de la Iglesia, construyendo una sociedad más justa y solidaria como expresión de la fe. Pastoral Social de la Iglesia, martes 9 de la noche por Koinonia Media, www.tjcatólico.com. El Santo Rosario es una oración profundamente bíblica, puesto que cada misterio nos presenta un instante específico del plan de salvación, comenzando por el misterio insondable de la encarnación del Hijo de Dios, hasta el triunfo final del Cordero. Es también un medio para meditar y aprender de Jesús y de la Virgen María, sobre muchas virtudes necesarias para la madurez cristiana. Te invitamos a compartir el rezo del Santo Rosario todos los días a las 12 del mediodía, junto con el Ángelus. Saludemos a nuestra Madre del Cielo imitando al ángel de Dios, para que ella, la humilde sierva, nos bendiga siempre. El Santo Rosario, todos los días en punto de las 12 del mediodía. ¿Cómo lograste entrar a Dios en mi hogar? Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Ya regresamos, hermanos. Gracias por estar presentes, por ser parte de este gran proyecto, hermanos, que es la evangelización a través de los medios. Perdón. Les recordamos que estamos transmitiendo a través de tjcatólico.com desde Tijuana, Baja California. Nuestros teléfonos, hermanos, aquí en cabina, 622-8962. Desde el otro lado, en Estados Unidos, márquenos al 866-228-4305. Del interior de la República, márquenos al 01800-788-7606. Continuamos, hermanos. Estamos tratando el tema de la monarquía. Recuerden que en esta historia de la salvación, pues también hubo monarquía, hermanos. Y es que vemos que los israelitas pues querían ser como las demás naciones, hermanos, querían ser como los demás pueblos, querían un rey, fíjense, querían un rey como las demás naciones. Primera de Samuel 8:5-20. Notemos, hermanos, que es precisamente
al perder la relación con Dios cuando Israel trata de asemejarse a las demás naciones. Fíjense, si ya tenían ellos pues el rey, ¿no? El rey divino, ya tenemos nuestro Dios, ¿qué más queremos, hermanos? ¿Por qué andamos buscándole 3 pies al gato? Y aquí los israelitas pues igual, ¿no? Que ellos querían ser como los demás. Entonces dicen que querían un rey como las demás naciones. Cuando Israel trata de asemejarse a las demás naciones, siempre sucede lo mismo, hermano. Al erosionarse su identidad, no se encuentra a sí mismo y trata de suplir con algo accidental y externo la pérdida esencial. Lo que quiere decir, hermanos, es que cuando nosotros no sabemos o no conocemos que nuestro Dios está ahí, que es el que nos nutre, que es el que nos provee, pues le buscamos por otro lado, ¿verdad? Siempre queremos salirnos por la tangente y buscar el Dios en otras partes, hermanos, como en el trabajo, como en el dinero, como en las diversiones, etcétera, etcétera, y perdemos esa identidad que nos habla la lectura. Entonces, hermano, sucede lo mismo tanto en la historia de la salvación como en nuestra propia historia. Cuando no nos encontramos a nosotros mismos, queremos ser como los demás, o lo que es peor, tratamos de imitar lo que los otros hacen. No porque la organización no sea buena o porque Dios se oponga a la unificación de nuestras fuerzas, sino que el engaño consiste en que, habiendo perdido lo esencial, se busque la solución en un método, en una dinámica o en una estructura, hermanos. Entonces, el error consiste en creer que es posible el pleno desarrollo personal y comunitario solo con las capacidades naturales, fíjense. O sea que creemos que nosotros por sí solos podemos hacer cualquier cosa o podemos llevar a cabo alguna misión, pero valiéndonos únicamente por nosotros mismos, sin que Dios transforme lo más íntimo y profundo de nuestro ser. Entonces, esto que estamos hablando, hermanos, pues nos pasa a la mayoría de nosotros y por eso perdemos esa identidad y por eso buscamos por otro lado lo que muchas veces pues tenemos al alcance, hermanos, al alcance de nuestra mano. Y es que les decía que tenemos que acercarnos a nuestra iglesia. Es como los hermanos separados, hermanos, los hermanos de otras denominaciones, de otras iglesias, que dicen que ellos, que cuando eran católicos no tenían esa enseñanza que ahora tienen, ¿no? En sus otras iglesias, que cuando eran católicos no conocían a Dios. Pero la pregunta es, ¿cuándo fueron católicos? O sea, ¿cuándo estuvieron en la iglesia? ¿Cuándo estuvieron en misa? ¿Cuándo estuvieron en un grupo, en un ministerio? Y ahora resulta que ahora que están en otra denominación, en otra secta, ahora sí conocen a Dios, ahora sí lo alaban y lo veneran, ¿no? Y antes no lo hacían. Entonces, pues es lo mismo, hermanos. Cuando no conocemos a Dios, cuando creemos que nosotros somos Juan Camaney, pues siempre nos vamos por otro lado, hermano. Entonces, el error consiste en creer que es posible el pleno desarrollo personal y comunitario solo por nuestras propias fuerzas, hermanos. Por eso es que nos pasa muchas veces y nos cambiamos de religión, nos vamos rápidamente con el primero que se nos acerca y nos dice que Dios está allá en la tiendita, ¿verdad? Que Dios está en la otra carpa o en la tiendita de la esquina. Y no es cierto, mis hermanos, porque aquí lo tenemos nosotros vivo y más poderoso que nunca en nuestra iglesia católica. Entonces, mis hermanos, regresando a lo que es la monarquía, Primera de Samuel 8:5-20 nos dice: Israel quiere un rey como las demás naciones. Y entonces vemos que a partir de ahí, pues Dios le dice a Samuel, le dice: déjalos, cúmpleles lo que ellos quieren, pero van a tener que obedecer al rey que van a elegir. Y ese rey
los va a hacer sus súbditos, van a tener que darle tributo, van a tener que darle el diezmo al rey, todo lo que el rey les pide, hermanos. Entonces, el pueblo, no quiso escuchar la voz de Samuel y dijo: tendremos un rey y nosotros seremos también como los demás pueblos. Nuestro rey nos juzgará. Nuestro rey irá al frente de nosotros y combatirá nuestras guerras. Fíjense, oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las repitió a Yahvé. Pero Yahvé dijo a Samuel: hazles caso y haz que reine sobre ellos un rey. Samuel dijo entonces a los hombres de Israel: volved cada uno a vuestra ciudad. Primera de Samuel 8:6-22. Y a partir de ahí, mis hermanos, vemos que Saúl es el primer rey de esta historia, de la historia de la salvación. El primer rey es Saúl. Y Saúl es ungido, hermanos, es señalado por Dios. Entonces, a partir de ahí, empezamos a hablar de lo que son los reyes de Israel. Entonces, hermanos, vamos a llegar hasta David. A Saúl le sucede David. Fíjense, yo creo que David es el rey más grande de esta historia, el personaje más importante y del que merece una lectura completa, una biografía más completa que todos los demás reyes. ¿Por qué, hermanos? Porque David es el constructor de la unidad de Israel, y esa unidad es fruto de largas luchas, partiendo de tribus con frecuencia rivales y hasta enfrentadas en guerras, hará un pueblo verdaderamente unido. O sea que David, hermanos, llega a unir completamente a Israel, que estaba estaba partido, ¿no? Cada quien andaba por su parte, por su vida, como dicen. Acuérdense que eran tribus, las 12 tribus de Israel, y muchas estaban separadas, hermano. Entonces David hace que se unan, le da un capital político y religioso, y la ciudad de Jerusalén, la historia de Jerusalén estará siempre muy unida a la dinastía de David. En el trono de David y en la ciudad de David va a apoyarse la esperanza de Israel, mis hermanos. Al Mesías se le espera como un hijo de David. Si leemos las escrituras, si vemos los evangelios, todos hablan de que el Mesías va a salir de la dinastía de David. Normalmente en algunas citas bíblicas aparece cuando le hablan a Jesús como hijo de David. Entonces de ahí, hermanos, parte la historia, parte importante de esta gran historia. Y a Jerusalén se la concibe como el centro del mundo futuro. Entonces vamos a estar viendo cómo David es el que casi inicia esta gran historia. Hombre religioso, hermanos. David es un rey según el corazón de Dios, es decir, atento y dócil a la voluntad de Dios. Quiso que Jerusalén, fíjense, además de ser la ciudad del rey, fuera también y principalmente la ciudad de Dios. Por eso depositó en ella el arca de la alianza. Desde entonces Jerusalén será el lugar de la presencia de Dios en medio de su pueblo, hermanos. Jerusalén, la ciudad de Dios. Fíjense, nada más y nada menos. Gracias a David, gracias a que David llevó y depositó el arca de la alianza allí en Jerusalén, mis hermanos. Entonces vamos a ir ahorita en el último segmento. Vamos a hacer un repaso de lo que fue David y cómo llegó David a ganarse el corazón de Dios, cómo David se gana, hermanos, este premio, este gran nombre de ser el rey David. Vamos a ir a un corte, hermanos. Ahorita regresamos, no se vayan, no se duerman. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz.
¿Quieres llevar a todas partes la programación de Koinonia Media? Adquiere tu tablet con la aplicación incluida para ver nuestra programación. Tablet de 7 pulgadas, Android 4, memoria de 4 GB y doble cámara frontal y trasera. Pídela, tenemos una para ti. Marca al 622-8962. Costo por tablet $125. Tablet Koinonia. Incluye aplicaciones para ver nuestra programación. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente. Y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena. Ya regresamos, hermanos, ya estamos de vuelta en nuestro programa Alzando la Voz para la Evangelización. Les recordamos, hermanos, nuestro tema del día de hoy, la monarquía. Estamos llevando a cabo lo que es el tema de la historia de la salvación y vamos en marcha hacia Cristo, hermanos. Ya habíamos comentado anteriormente que pues todo el objetivo principal de estos temas pues es llegar a Cristo. A través de esta historia, hermanos, ya vamos llegando, vamos pasando por David. Posteriormente vamos a ir a ver los siguientes reyes como Absalón, como el que es el que construye la gran ciudad de Jerusalén. Perdón. Posteriormente vamos a llegar hasta los evangelios con Jesucristo, los apóstoles y por último con San Pablo, hermanos. Vamos a llegar con San Pablo, San Pedro. Así es que pues, los invitamos para que estén pendientes de nuestra programación, para que estén atentos, hermanos, a estos programas, a estos temas que aquí en Koinonia Media pues estamos haciéndoles llegar, y los invitamos para que ustedes también corran la voz, hermanos. Háblenle a sus hermanos, a sus primos, parientes, amigos, díganle que sintonicen tjcatólico.com para que pues se enteren de todo esto que acontece en la iglesia, hermanos, en nuestra comunidad católica de alianza que se llama Koinonia. Y estamos pues con mucho gusto trabajando en este gran proyecto que es la evangelización a través de los medios. Y como ya comentamos al principio, pues estamos transmitiendo desde Tijuana, Baja California, hasta donde llegue esta señal. ¿Hasta dónde llega la señal, Moramay? Pues muy lejos, ¿verdad? Bastante lejos, porque pues dice el padre que hasta San Fernando, California. Ah, pues ya debe estar lejos. Bueno, pues ya oyeron, hermanos, llega muy lejos. Entonces, hermanos, vemos que el pueblo de Israel, terco como todos nosotros, pues quería un rey a fuerza, ¿verdad? No se conformaban con nuestro Señor, que era su rey, que Él les había dicho, ¿verdad?, que iba a ser su rey. Entonces ellos querían un rey que los, ahora sí que sometiera, que los juzgara,
que fuera al frente, dice aquí la lectura, y que combatiera al frente con ellos. Pero pues ya vimos, ¿verdad?, todo lo que tiene que pasar para que tengan un rey. Entonces el primer rey, hermanos, Saúl, que fue ungido por Yahvé para que él fuera el primer rey y los guiara. El rey, Saúl, sin embargo, no fue dócil al espíritu que lo impulsaba, fíjense. Hace un momento comentábamos que David era atento y dócil a la voluntad de Dios, fíjense. Por el contrario, Saúl, dice la lectura, que él no fue dócil al espíritu que lo impulsaba, ya que Dios le había ordenado la consagración total del botín de guerra, fíjense, y Saúl lo desobedeció. Saúl quiso agradar más a los suyos, aunque esto fuera motivo de desobediencia. Y ya sabemos, hermanos, que el peor de lo que podemos hacer es desobedecer al Señor, a nuestro Dios. Todo lo que le molesta es la desobediencia, hermanos. No hay algo que le llegue tan mal como la desobediencia. Entonces, Saúl no se decidió exclusivamente por Dios. Prefirió oír la voz del pueblo que lo aclamaba, fíjense. O sea que se engrandeció. El pueblo lo consideraba un gran rey por la victoria que habían tenido y desobedeció lo que Dios le había pedido, hermanos. Dice, prefirió oír la voz del pueblo que lo aclamaba más que la de Dios que lo había escogido y ungido como rey. La autoridad antes de dimanar del pueblo es una delegación divina. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, hermanos, a todos los que de alguna manera tienen un puesto aquí en la iglesia, tienen un puesto, pues también en lo civil, hermanos, en las autoridades civiles, creen que ya porque tienen el poder pueden hacer lo que quieran y no saben que hay pues toda esa parte, ¿verdad?, que es la de gobernar, que es para el pueblo, hermanos, y en este caso pues es para Dios, ¿verdad? Entonces la autoridad antes de dimanar del pueblo es una delegación divina, por ello queda sometida a las dos voluntades de donde procede, una la divina y la otra la humana, mis hermanos. Pero si éstas se oponen entre sí, fíjense, si éstas se oponen entre sí, hay que obedecer primero a Dios. Claro, está muy claro esto, hermanos. Si las dos leyes se anteponen, dice aquí la lectura, si las leyes se oponen, la divina y la humana, hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y Saúl no lo hizo así y se apartó de Yahvé, fíjense, hermanos. ¿Y qué hacemos nosotros? La mayoría de las veces, pues lo mismo, ¿verdad? Nos apartamos de Dios y nos vamos por la ley de los hombres, nos vamos por todas esas costumbres que están tan arraigadas que no podemos dejarlas. Y he ahí el problema, hermanos. Dios no quería el sacrificio, fíjense, sino la obediencia. Dios no quiere el sacrificio más que la obediencia. A pesar de lo generoso y hermoso que parecía el gesto del rey, Dios tenía un plan incomparablemente mejor, aunque pareciera más discreto y humilde. Entonces, mis hermanos, eso precisamente es lo que tenemos que tener en cuenta y tener presente cada vez que estemos al frente de algún grupo, al frente de algún ministerio, ¿verdad? Que tenemos primero que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque así, de esta manera, se va a llevar a cabo el plan que Dios tiene, hermanos, en mente para ese proyecto. Por eso muchas veces fracasan, hermanos, los proyectos de algunas comunidades, los proyectos de algunos ministerios, porque anteponen la parte humana antes que la parte divina. Y aquí está muy claro, hermanos, si se ponen, dice, si estas se oponen entre sí, hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Entonces, hermanos, vemos que Saúl, pues se trataba de que Saúl confiara en que los pensamientos, como los caminos de Dios, eran mejores que los suyos. Creyó que ofrecer un sacrificio a Yahvé era lo mejor que podía hacer. O tal vez quiso aprovechar el culto
para hacer propaganda política. Fíjense, estamos en tiempos políticos, andamos de llenos ahí en la política, Maramay. Fingiendo servir a Dios, buscaba más bien servirse a Él, fíjense. Dice, no es rechazado por organizar una celebración litúrgica, sino por su falta de autenticidad y la doble intención que convierte su sacrificio en un sacrilegio. Ojo, hermanos, aquellos hermanos que estamos más adentro, ¿verdad? Más allegados, muchas veces confundimos, ¿verdad? Dice, la doble intención que convierte su sacrificio en un sacrilegio. Hay otro aspecto, hermanos, hay otro aspecto lamentable en la vida de Saúl. El pecado de la envidia, fíjense, que no solo produce tristeza, sino que es el más triste de los pecados. Cuidado, hermanos, con este gran pecado que es la envidia. Esto también le pasó a Saúl, fíjense. Dice que la envidia no solo carcome, fíjense, sino también destruye, hermanos. ¿Cómo dice que de qué se mueren los quemados? ¿O cómo está? Algo así, que de puritito ardor, ¿no? De puritito ardor, ¿no? Entonces, hermanos, la envidia, mucho ojo, cuidadito con ese pecado, hermanos. Carcome y destruye. Dice que Saúl estaba celoso de los dones que Dios le había concedido a su siervo David. Y de ahí pues ya empieza la otra historia, ¿no? Que ya sabemos que quiso matarlo, ¿verdad? Y si no se la saben, hermanos, pues ahora sí que vamos a invitarlos para que saquen su Biblia y empiecen a leer todo el capítulo de Samuel, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, ya dijimos Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas también, hermanos, y todo el Antiguo Testamento y, ¿por qué no?, el Nuevo Testamento, para que en el siguiente tema, en el siguiente programa, pues estemos más o menos en la misma, en el mismo canal, ¿verdad? Porque muchas veces estamos aquí nosotros hablando de alguien en especial y pues si no tenemos un conocimiento previo, pues a veces se nos hace medio raro, ¿no? Entonces, hermanos, la invitación para que empiecen a leer la Biblia, hermanos, que es la única fuente de sabiduría. Todo el saber que Dios quiere que tengamos está aquí, hermanos, en la palabra de Dios. En este gran libro, hermanos, que a veces lo tenemos en la casa, pero pues casi nunca, ¿verdad? Lo leemos. Ahí está muy bien guardado y se mira muy bonita, pero pues no le damos uso. Pues, hermanos, nos vamos. Que Dios los bendiga. Los esperamos próximo lunes a la misma hora en el mismo canal y nos vemos. Gracias por habernos acompañado. Cada día tenemos la oportunidad de alzar nuestra voz a Dios en alabanza, en oración, en predicación. Te esperamos en el siguiente programa de Alzando la Voz, aquí en Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio.